a la presencia de este pueblo que toma en sus manos la responsabilidad de marcha, que logró una importante historia en esta lucha, es, en definitiva, la del pueblo argentino que desembocará en un gobierno popular. La enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia. A las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Recuerdo aquel día del golpe de Estado. Esa mañana supe que había perdido la Argentina de mi infancia, la de mi escuela y mi primer trabajo. Perdía, como millones de compatriotas, cosas íntimas e intransferibles. Dejaba atrás una manera de explicarme la vida, los fundamentos sobre los que había construido mi propio imaginario. La dictadura ha significado para mí el mal absoluto. No me salen matices para explicarla. Asimilo a aquellos militares con el régimen nazi y eso me impide comprender las razones de los que trabajaron de cerca o de lejos para ella, de los que colaboraron e incluso de quienes fueron actores pasivos pero conscientes. No les creo una palabra a los que dicen aún hoy, yo no sabía lo que pasaba. Me es imposible perdonar aquel por algo será. El somos derechos y humanos. Me siguen pareciendo inexcusables las conversaciones y los toqueteos con el poder. Los almuerzos de intelectuales con Videla. La estrategia de la reverencia, el codazo y la palmada. Era mejor estar equivocado contra la dictadura que tener razón obedeciéndola. No se trata de una nueva ideología, no, ni siquiera de cambiar la historia. Simplemente decirle no al olvido y levantar las viejas banderas de Mayo, las que alguna vez hicieron de este país una nación rebelde y orgullosa. La dictadura tuvo un repliegue muy, pero muy vergonzoso. A esa altura ya se conocían en buena medida los crímenes que había cometido. El peronismo no había podido remontar toda la crisis, ¿no?, de la dictadura y de haber sido la principal víctima de la persecución. No se puede gobernar sentado en las bayonetas, ¿no? Más tarde o más temprana, la conciencia del pueblo obviamente genera las condiciones de rebelión. Más en el 82 con lo que fue la multipartidaria. Yo soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío o pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. La derrota de Malvinas para la dictadura le generó una situación de mucha ya debilidad interna incluso. Alfonsín dijo, esto es una situación absolutamente desaconsejable, la invasión es contraproducente, habrá consecuencias por eso. Si bien evidentemente es una causa nacional que ellos asumen con intereses subalternos que no son la reivindicación de la soberanía que la Argentina siempre ha sostenido, sino que fueron una forma de levantar una bandera nacional, popular, para poder encubrir los comienzos de su debilidad. Desarticula la dictadura, la debilita hasta extremos, sin los cuales no sé si hubiera sido posible que terminara en el año 83. Se libran como 3 guerras distintas. La Fuerza Aérea, los aviones de la Fuerza Aérea no tenían mecanismos de comunicaciones que pudieran conectar con las tropas que había abajo, de manera que no sabían si estaban bombardeando tropas propias o tropas enemigas. Las
fuerzas terrestres no sabían si los aviones eran propios o enemigos. Solamente se habían preparado para la lucha interna en esos años. Todo el entrenamiento estaba vinculado a eso, a buscar al enemigo interno, marxista, subversivo, en el marco de la lucha este-oeste. Era el mandato de la doctrina de la seguridad nacional. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Malvinas creo que abrió la cabeza a una apertura política y democrática en la Argentina que de a poco se fue arraigando en los más jóvenes, ¿no? Entre julio del 82 y diciembre del 83, 15 meses, hubo que reorganizar los partidos, elegir sus autoridades políticas, desarrollar una plataforma, seleccionar los candidatos en todos los niveles, presidenciales, gobernadores, diputados, senadores, concejales, llevar adelante una campaña, hacer la plataforma y ganar la elección. Bueno, para nuestra generación, digamos que es la generación que en el 83 tenía aproximadamente de 15, 16 años, fue también una apertura para nosotros nueva, novedosa, digamos, ¿no? La juventud está en la dirigencia radical. Es decir, la vieja guardia radical es desplazada. Si antes del 83 nos costaba un esfuerzo juntar 1000, después del 83 nos resultaba fácil juntar 100.000. Se rompe la veda con el acto de la Federación de Box y yo diría que a partir de ahí se inicia un periodo de extraordinario dinamismo, enorme potencialidad política y de una gran agitación social. De ahí en adelante arrancamos, no sé, habría 10.000 personas en la Federación de Box, terminamos casi en el 1.000.000 que se reunió en el Obelisco. ¿Cuál era el arma, la herramienta de Alfonsín? La movilización. Tuvo un protagonismo militante extraordinario, sobre todo de sectores juveniles, que fueron los que aportaron, además del esfuerzo, la creatividad. Ninguno de los spots de campaña en realidad terminaron siendo de la agencia de publicidad de Rato, que era el que acompañó la campaña, sino que él interpretaba la espontaneidad militante y casi todo salió de allí. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Ahora, Alfonsín. Quería que ganara el peronismo. No percibí que la sociedad tenía una enorme necesidad de experimentar la libertad en un sentido menos tutelar de lo que proponía el peronismo. Lo que hicieron los medios de alguna forma fue atribuirle al peronismo la derrota de la democracia, digamos, como si nosotros fuéramos culpables de que nos saquen a los tiros, digamos, ¿no? Los peronistas nos habíamos quedado en el año 75. No habíamos hecho ninguna autocrítica. El recitado del preámbulo de la Constitución, como un rezo laico. Interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Además de abarcar distintos sectores sociales, atravesó todas las generaciones y tuvo el signo distintivo que al radicalismo le faltaba hacía muchas décadas, de impulsar una fuerte movilización popular detrás de la campaña. Las campañas políticas nunca son de gran ayuda. Solamente sirven cuando las diferencias son muy pequeñitas. Entonces ahí pueden generar 1, 1,5 puntos, quizás 2 puntos. No pueden transformar a un perdedor en un ganador ni hacer de un ganador un perdedor. Las elecciones se definen en otro lado,
en lo que el subconsciente colectivo desea. Y la campaña del 83 fue la primera campaña profesional con un producto sólido atrás, que era un candidato como Alfonsín, que venía realmente a renovar la oferta política. Me atraía ese discurso, digamos, de Alfonsín, que se apartaba mucho del discurso tradicional del radicalismo que se había conocido en las décadas anteriores. Hablar de la democracia en el medio de la dictadura, hablar de la libertad cuando hay censura, hablar de los derechos humanos cuando hay desapariciones y torturas, hablar de la integración de la Argentina al mundo cuando Argentina estaba aislada, porque era un paria en el mundo luego de Malvinas. Eran mensajes y contenidos que tenían que ver con un cambio, un punto de inflexión en la historia política de la Argentina. Acción política de masas, reivindicación de los partidos políticos, convocatoria a la participación política, hacer eje en el radicalismo y pensando en una salida democrática. Le habló durante toda la campaña del peronismo. En algunos lugares tenías la foto de Perón y la foto de Alfonsín. Gana con el 52% de la provincia de Buenos Aires. Obviamente ese no era el votante radical. Era de un votante radical fuerte, pero también de un votante de origen peronista que consideró que la opción de Alfonsín era mucho más válida que la de Luder. Esa movilización radical de la 9 de julio del cierre de campaña estuvo precedida por otros enormes actos, uno en Ferro, un par de meses antes otro en el Luna Park. Uno de los lugares donde me llamó la atención de que estaba pasando algo mucho más potente de lo que uno podía imaginar fue el acto en la cancha de Tigre, que fue impresionante para el año 83. Entonces, había indicios de que la elección era muy competitiva. Tenemos que izarlas hasta el tope del asta, porque hay que dejar un lugar arriba de todas las banderas de los distintos partidos políticos argentinos para que pueda flamear arriba la azul y blanca hablando del encuentro definitivo. Con eso lo que estaba diciendo es no hay salida democrática en la Argentina si no hay un acuerdo de base en el sistema político que queremos vivir. La idea de la inevitabilidad del peronismo en la Argentina estaba muy extendida y fundadamente, porque nunca había pedido el peronismo una elección libre y sin prescripciones. Desde que lo desaparecen a mi hijo Alejandro, nunca puse más banderas en el balcón, para nada. Y yo acostumbraba, 9 de julio, 20 de junio. Ese día, con una emoción, puse la bandera en el balcón, fui a votar y me acuerdo que era una cosa que había entre la gente, que hacíamos la cola. No nos hablábamos, nos mirábamos, nos reíamos. Era una cosa impresionante. Nos encontramos en el Comité Nacional del Radicalismo en la calle Alsina y Entre Ríos. Desde ese lugar, seguimos las alternativas del escrutinio electoral a medida que se iba concentrando una multitud impresionante en toda la zona. Tan impresionante que hubo que pedir varias veces por las redes de parlante, etcétera, que la gente hiciera lugar a los camiones del correo que llegaban con las urnas de la capital que tradicionalmente se depositan en el edificio del Congreso Nacional, que está a una cuadra del Comité Nacional del Radicalismo, pero era tan imponente la marea humana que los camiones no podían a varias cuadras a la redonda acceder al Congreso Nacional. De repente eran las 12 de la noche y como que se paró el tránsito, Avenida Corrientes, y todo el mundo salió a la calle. A aplaudir, a gritar. Fue una emoción enorme, me lo recuerdo y todavía ahora me emocionó. El acto en la Plaza de Mayo también fue imponente, hay un signo distintivo también con la presencia de Alfonsín en el discurso, haciéndolo desde el Cabildo. Yo estaba en la Plaza de Mayo con mis sobrinas, con mis hijos, con todos estábamos allí. Había de todas las fuerzas políticas, había radicales, había peronistas, había comunistas, había socialistas. Era la sociedad democrática argentina que recibía a su presidente.
La realidad muestra que la enseñanza fue de tanta profundidad, de tanto impacto en el pueblo, que 30 años después todavía seguimos viviendo el periodo histórico más largo de democracia que tuvo la Argentina desde hace 200 años. Visitas internacionales de presidentes de gobierno, jefes de Estado, pero al mismo tiempo de dirigentes políticos de las oposiciones democráticas de América Latina. Alfonsín comenzó a cumplir sus promesas electorales, entre otras cosas la cuestión de la paz con Chile, por ejemplo, el Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile, yo fui el miembro informante, también los tratados internacionales de derechos humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Me contó Dante Caputo que a los 3 o 4 meses de ser gobierno, Raúl lo llamó y le dijo: Dante, ¿cuánto tiempo cree que vamos a poder seguir gobernando? El aparato que había dejado las Fuerzas Armadas estaba intacto, los torturadores, los secuestradores caminaban por la calle. Llegaron a amenazar colegios con bombas, pusieron bombas en cines de la calle Lavalle, hubo un atentado en la guarnición de Córdoba en ocasión de una visita que hizo Alfonsín en los primeros meses de gobierno. Había un miedo, había un temor siempre a volver a un gobierno militar. El Estado argentino de ese momento era el Estado diseñado por la dictadura militar, por lo tanto el Estado no es algo neutro, es un dispositivo, es un artefacto que está ahí, que sirve para hacer determinadas cosas y no para otras. Por lo tanto, no se podía avanzar quizás en la instrumentación de tales o cuales soluciones simplemente porque las instituciones públicas heredadas de la dictadura no estaban pensadas para eso. Cuando hay dictadura, el único poder de la República que no existe es el Congreso. Gran parte del Parlamento argentino estaba invadido literalmente por ratas. Alfonsín fue muy importante en el peronismo y en la sociedad argentina para convencernos que la democracia era el sistema de vida en el cual teníamos que convivir. Era una sociedad llena de heridas. Entonces, buscar aquietar espíritus y al mismo tiempo hacer justicia, al mismo tiempo garantizar las libertades del individuo, tratar de reconstruir una economía, dentro de esa reconstrucción económica de garantizar, avanzar en el camino de la justicia social. Bueno, eso generaba dificultades. Las diferencias internas y externas en la política argentina se dirimían con un golpe de Estado, no se dirimían con elecciones. En la Argentina pre-Alfonsín. Para estabilizar la democracia teníamos, por un lado, que desarticular la alianza histórica del imperialismo norteamericano, los sectores dominantes de la Argentina, las Fuerzas Armadas y la corporación eclesiástica. Había que buscar la manera de desarticularlo. Había condiciones objetivas para hacerlo porque, bueno, toda la experiencia traumática, terrible de la dictadura había debilitado a estas corporaciones, pero había que tener inteligencia en manejar la situación de modo tal de que no volvieran a articularse y a amalgamarse. Creo que el juicio a la Junta fue muy importante. No compartí con él por ahí su primera acción de gobierno, que era hacerle pagar al sindicalismo la primera falta de democracia interna. Creo que fue un error de Alfonsín. Eso generó que los peronistas que querían apostar por él, apostar por la institucionalidad argentina, nos pusiéramos en guardia. Y fue Saúl Ubaldini, un gran hombre, un hombre que había luchado como ninguno contra la dictadura y la Comisión Nacional de los 25, que estaba el gran Roberto Digón, Roberto García, fueron el motor de la demanda social en los años de Alfonsín. 40-30-10, los puentes de la democracia. Capítulo 2, democracia para